Hola chicos, mi nombre es Adriana, soy estudiante de la Universidad de Yacambú y hoy estaremos hablando de un tema muy importante que son algunos tipos de trastornos que vamos a estar hablando hoy. Esta actividad corresponde a la materia de psicopatología de la adultez y vejez. Y bueno, es importante que prestemos un momento de atención y que tengamos dominio del tema, ya que esto nos va a servir para nuestra carrera. Comencemos hablando sobre el trastorno de la sexualidad, que es uno de los trastornos al cual hoy vamos a estar hablando. El trastorno de la sexualidad se caracteriza por la presencia de una anomalía o un tipo de alteración en el deseo sexual o en la respuesta sexual. Es decir, son aquel tipo de personas que tienden a tener algún tipo de alteración, algún tipo de anomalía a la hora de tener relaciones sexuales o sentir placer. Pero no solamente tiene que ver con la parte sexual, sino también con cómo realicemos el acto sexual, o también tiene que ver con parafilias, cuáles son los gustos a la hora de tener relaciones sexuales, y hoy estaremos hablando sobre eso. Según el DSM-4, existe una serie de clasificaciones de los trastornos sexuales, como lo que son el trastorno de la identidad sexual, el trastorno no especificado como las parafilias y el trastorno de la disfunción sexual. Muy bien, comencemos por el trastorno de la identidad sexual. Principalmente la identidad sexual es cómo el niño o cómo la niña, en este caso ya siendo una persona adulta, se caracterice por su sexo, es decir, yo soy una mujer porque tengo un aparato reproductor femenino, o soy un hombre porque tengo mi aparato reproductor masculino, que es el pene, que vendría siendo el pene. Como acá lo explica, a nivel cognitivo, la identidad sexual o de género ha sido definida como el reconocimiento de la niña o el niño, ¿sí? Pero ¿qué es el trastorno de la identidad sexual en sí? Bueno, vamos a desglosar un poco lo que vendría siendo un trastorno. El trastorno es una alteración en el funcionamiento, ya sea físico o mental, en este caso en nuestra mente mental, y que pone en riesgo o pone en una manera anormal el funcionamiento y el equilibrio mental de un individuo. Cuando hablamos de la identidad, es aquello que nos, como lo dice la palabra, es aquello que nos identifica, que nos caracteriza y nos hace distintos a las demás personas, como nuestro color de piel, nuestro cabello, nuestros ojos. Y cuando hablamos de identidad sexual, nos referimos a aquellas características físicas que caracterizan a una mujer o a un hombre, es decir, si un hombre tiene un pene o si una mujer tiene una vagina. Pero cuando existe un trastorno, ¿verdad?, de la identidad sexual, es cuando hay una disociación entre mi sexo nato, con el que yo nací, y el sexo opuesto. Es decir, desde muy temprana edad los niños no se sienten identificados con el sexo al cual ellos nacieron. Claro, no te los vamos a saber explicar porque es algo nuevo, son nuevas experiencias de cuál le está pasando. Y es importante que los padres, cuando vayan a ser padres, entiendan y sepan explicar con exactitud por cuáles son las etapas sexuales que pasa un niño. Esto es normal, esto no está mal, simplemente hay que saber explicarlo y tomarlo en cuenta. Ya cuando van creciendo y están en una etapa más adulta o en una etapa joven, ellos van a saber identificar qué es lo que realmente que los caracteriza a ellos. Sí, puede ser una mujer, pero realmente no se siente seguro con su identidad sexual. Y aquí es lo que vendría siendo como un trastorno de la identidad sexual, ¿sí? Como acá lo explica, la pantalla dice que en determinados casos se produce una disociación entre el sexo anatómico del niño y su identidad sexual. Esta disociación produce un profundo malestar y se manifiesta en el deseo de pertenecer al otro sexo. Es como yo les había explicado anteriormente. Ellos sienten como un malestar y no se sienten seguros con el sexo al cual ellos nacieron.
Y entonces hablamos de un trastorno de la identidad sexual, ¿sí? Estos comportamientos mayormente se dan en la etapa de la niñez y van creciendo hacia la etapa de la adolescencia, y por último ya ellos en una edad joven, en una edad adulta, ya están conscientes de que, bueno, a mí me gustan los niños o me gustan las niñas, ¿sí? Y esto está normal en una sociedad hoy en día, aunque hay algunos tabús y algunos estereotipos que no hablan mucho de la sexualidad en sí, ya que es como que algo muy reservado y no da mucho de qué hablar sobre la sexualidad. Y esto es importante, que tanto en casa como en los colegios hablemos sobre la sexualidad. Ahora vamos a hablar sobre el trastorno de la sexualidad no especificado. Aquí es donde entramos en las parafilias. Acá esta categoría se identifica por enfermedades intersexuales, comportamientos transvestis. Son aquellos hombres, ¿verdad?, que se visten de mujeres. Hay muchos programas en donde nosotros podemos observar que hay hombres que se visten como una mujer, se maquillan como una mujer, utilizan ropa incluso de mujer, y ya salen como el estereotipo de ser gay, sino que son transvestis. También tenemos la preocupación persistente, que también entra en la categoría del trastorno de la sexualidad no especificado. ¿Por qué se llama así? Porque son trastornos que todavía no tienen como un nombre en sí, pero sí se consideran un trastorno. Como ya les había explicado o nombrado anteriormente, están lo que es las parafilias. ¿Alguna vez hemos escuchado lo que es el froterismo? Bueno, el froterismo entra en una parafilia. Las parafilias eran consideradas antiguamente como deseos reprimidos y perversiones sexuales que tenían las personas, ya que eran deseos y excitación sexual por cosas muy extrañas de verdad, pero que con el tiempo se han ido normalizando, por decirlo así. Bueno, el froterismo es una parafilia que se trata de tener deseo y excitación sexual por frotar sus aparatos reproductores, ya sea la vagina o el pene, con otras personas. Esto mayormente se ve en transportes públicos, en conciertos, en lugares aglomerados, y esto le causa a la persona un placer muy grande, que puede llegar hasta un orgasmo por frotar sus genitales con otras personas. Esto está muy mal, ya que a nadie le va a gustar que estemos en un transporte público y esta persona está haciendo ese acto contra nosotros. También hay otro tipo de parafilias, como el exhibicionismo. Según el DSM-5, se consideran parafilias a estas categorías como el exhibicionismo. El exhibicionismo es el acto al cual una persona siente deseo y placer por mostrar sus atributos, es decir, sus senos, sus partes íntimas como la vagina, como el pene, y mostrarlas al mundo. Las estoy mostrando y eso me causa como un placer muy grande de que me vean. Por eso se llama exhibir. Y también dentro del exhibicionismo entra lo que vendría siendo tener deseo sexual y placer por observar a otras personas mientras tú estás teniendo relaciones sexuales, que te observan o tú observar a ese tipo de personas. Y aquí es lo que vendrían siendo las orgías, los tríos y toda esa cantidad de situaciones al cual tú vas a sentir un deseo y un placer sexual muy grande. También está lo que es fetichismo. ¿Alguna vez hemos escuchado lo que es fetiche? El fetiche también entra como parafilias, que hay fetiches muy extraños, como el que te orinen encima o te defequen encima. Eso les causa un gran placer a las personas. En estos momentos no recuerdo muy bien, pero sí existe. También está lo que es el froterismo, que ya se los expliqué anteriormente. Está la pedofilia. En muchos lugares se ha buscado que esto sea legal. Pero ¿qué es la pedofilia en sí? La pedofilia es el deseo y la atracción sexual que sienten algunas personas mayores por niños de muy poca edad. Es decir, puede ser un hombre o una mujer de 35 años de edad y va a sentir un gran deseo y placer
por un niño de 10, de 5 y hasta de 4 años. Esto se considera violación, ya que antes de los 18 años tú no puedes tener relaciones con una persona porque se va a considerar violación. Claro está, si esta persona no está consciente y no tiene, en este caso no tiene el consentimiento de la persona al cual está siendo agredida. En este caso el niño no va a estar consciente de que eso está bien. Por eso es que es importante explicarles muchas cosas de la sexualidad a los niños para que ellos entiendan y para que la pedofilia acabe por completo, ya que esto no está nada bien y se considera una parafilia. También tenemos lo que es voyeurismo. Suena muy extraño, pero el voyeurismo es el acto de deseo sexual que tiene una persona al observar, al mirar y a espiar, según el manual de DSM-4, a otras personas mientras que éstas se visten sin su consentimiento, es decir, se esconden y las ven mientras ellas se visten y eso les causa un gran placer. Por último tenemos el sadismo sexual. Existe una serie de películas como lo que es 50 sombras de Grey u otras que nos puede ser un claro ejemplo de lo que vendría siendo el sadismo sexual. El sadismo sexual es el acto del cual una persona, un individuo, siente deseo y placer sexual por medio del sufrimiento, ¿sí? Es cuando existe golpes, existen cachetadas, existen azotes hacia la otra persona y esto les causa un placer, aunque tú digas, pero es que él está maltratando, eso no es placer, pues ella sí lo siente ese gran placer por ser intimidada, por ser azotada por otra persona. Ya si ellas lloren, eso más le excita a la otra, al otro. Y esto no se llama ser enfermo, simplemente es una parafilia que a muchas personas les gusta. Y es algo que debemos de entender, no aceptar, pero sí entender, ya que vendría siendo algo normal en una sociedad tan abierta como la que está hoy en día. Bueno, acá podemos ver una serie de imágenes. También existe lo que es el deseo sexual por acostarse, tener relaciones sexuales con cadáveres. Aquí también podemos tener otras imágenes, como las pueden ver acá. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre los trastornos de la conducta alimenticia. Bueno, el trastorno de la conducta alimenticia, como podemos ver acá, son trastornos que tienen que ver con la conducta de nuestra alimentación, es decir, cómo nosotros comemos, cómo es nuestra alimentación, ¿sí? Como podemos observar aquí, yo se los pude resumir que dice, el trastorno de la conducta alimenticia o TCA es una conducta alterada de una persona, de un individuo, que afecta la ingesta alimenticia, es decir, lo que él come, y que trae como consecuencia problemas en nuestro organismo. Se puede considerar como una enfermedad mental, ya que el individuo que sufre de este tipo de trastornos tiene muy baja autoestima, se siente muy bajo, muy fuertemente de un nivel de autoestima muy bajo, ya que no se acepta tal y como es y siempre va a buscar la perfección en su cuerpo. Así él esté bien, siempre va a buscar ser más perfecta, ser más linda, ser más bonita y va a comenzar a verse distinto, a no ver la realidad de su cuerpo, a ver una realidad distorsionada. Y aquí es donde nace lo que es la bulimia, la anorexia y problemas de los trastornos y problemas como el trastorno de la conducta alimenticia, ¿sí? Es importante que tomemos en cuenta que esto no es un juego y que simplemente no se da solamente en los jóvenes, sino que también se da en los niños, aunque ustedes no lo crean, y en las personas ya adultas. Los problemas de autoestima no respetan edades, y mucho menos este trastorno que es sumamente peligroso, ya que la alimentación es algo muy importante que todos los seres humanos debemos de tener, una alimentación balanceada, hacer ejercicio, hacer deportes, y si nosotros no tenemos esta alimentación, esto va a tener graves consecuencias como enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, enfermedades, cualquier tipo de enfermedades que dañen nuestro organismo.
Bueno, sin más preámbulos vamos a comenzar con un tipo de trastornos el trastorno de la anorexia nerviosa. Este trastorno se consiste por una restricción y una reducción de la ingesta nutricional, es decir, son aquellas personas que todo lo que comen les pueden servir un plato grande de comida y van a comerse no la mitad, sino la cuarta parte de esa mitad, porque eso es muchísimo para ellos. También esto cumple algunos de estos criterios, que son la restricción de la ingesta de la comida. Es como ya lo había explicado antes, la comida siempre van a ponerla, pueden servirle un plato muy grande, pero ellos se van a comer la cuarta mitad de esa comida. También tenemos el miedo a subir de peso. Estas personas tienen un gran miedo a subir de peso. Y aquí es lo que viene la parte de los tracones, que son ese tipo de trastornos que es que comes y después de comer vas y vomitas, ¿sí? Como que te haces, o sea, intentas vomitar tú mismo, te metes el dedo para vomitar y vomitar todo lo poco que te comiste para no subir de peso, ya que ellos tienen una realidad distorsionada de su cuerpo físico, de su parte física, ¿no? También tenemos alteraciones en la forma en que ellos mismos ven el cuerpo, su propio peso. Es decir, su mente está tan distorsionada que ellos pueden ver en la balanza 50 y ellos van a decir que están viendo 80 y que están sumamente gordos, cuando están flaquísimos, están raquíticos. Muchas personas, como aquí podemos ver, lo que le venía explicando anteriormente, y como vengo diciendo, muchas personas confunden lo que es la anorexia con la bulimia. Dicen que es lo mismo. Sí tienen alguna cierta similitud, pero no es igual, ¿sí? La anorexia, comes restringidamente, tu alimentación es muy restringida, pero la bulimia no lo es. Ya les diré el por qué no es igual. La bulimia nerviosa se caracteriza por la existencia de episodios recurrentes de atracones, como les venía explicando antes. Acá es donde se ve más la parte de los atracones, ya que ellos comen y cuando ya han pasado de su límite de comida, van y vomitan. Para eso utilizan lo que son laxantes, lo que es el dedo para vomitar. Utilizan una serie de medicamentos para poder provocar el vómito. Según los criterios del DSM-4, la bulimia nerviosa se caracteriza por episodios recurrentes de atracones, como les había explicado anteriormente. Comportamientos compensatorios e inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso. Es decir, ellos quieren bajar de peso, pero hacen un comportamiento que no se les entiende. Comen, se arrepienten de haber comido tanto y van al baño y vomitan. Otro es la autoevaluación, del cómo ellos se ven a sí mismos. Ellos se ven en un espejo y dicen: estoy gorda, estoy horrible, parezco una vaca, parezco una ballena, vamos y vomitamos, ¿sí? Ya cuando existe ya cuando tu cuerpo se va adaptando, el cuerpo de estas personas se va adaptando a vomitar, ya apenas hasta con el probar el primer sorbo de agua ya lo están vomitando. Y sí, es así de exagerado, pero realmente este tipo de trastornos da así en el organismo. Existe una película en Netflix que se las voy a recomendar, que es Hasta el Hueso, en donde podemos observar cómo es el comportamiento y la vida de una persona con anorexia. Estas personas realmente tienen que llegar a fondo para darse cuenta que están mal. Así tú les digas 1000 veces que están mal, no te van a hacer caso. Ellas se van a seguir viendo gordas y feas. Bueno, y para culminar, otro trastorno es el trastorno del sueño. Sabemos que el sueño es algo maravilloso, es algo importante en la vida de todos los seres humanos, ya que aquí como que tomamos un break de nuestra vida cotidiana y descansamos tanto nuestra parte física como nuestra parte mental. Pero ojo, recordemos que la mente siempre está en activo funcionamiento. Descansa, pero está activa. En cambio, nuestro cuerpo, nuestra parte física, sí descansa por completo. Sí.
como acá lo explica, el sueño es una de las facetas de la vida que más se afectan en los trastornos mentales. ¿Por qué? ¿Por qué pasará esto? Casi todas las enfermedades psiquiátricas llevan asociadas alteraciones del sueño, como la depresión, como la ansiedad, modifican la característica del sueño. Realmente la ansiedad y la depresión te quitan por completo tu horas de dormir, ya que estás en constantes pensamientos, estás muy deprimido y no tomas el... O también existe que están los trastornos del sueño, son una patología, ¿verdad? Y es tan grave, y te ponen grave, o sea, es totalmente grave sufrir de un trastorno del sueño. Según el DSM-4, estas son las clasificaciones: el insomnio, el dixonio, el hipersomnio, las parasonias, el somnambulismo y los terrores nocturnos. Cuando hablamos del insomnio, es una persona que no puede dormir. Simplemente se les llega su hora de dormir y no duermen, se les cuesta muchísimo dormir. Existen ciertas pastillas que son para el sueño, pero yo no las recomiendo mucho porque realmente uno se puede volver adicto a este tipo de medicamentos y a la hora de tú poder dormir vas a estar como que adicto y tienes que tener a la mano esas pastillas para tú poder dormir, es decir, te vas a volver dependiente a esas pastillas. También existe lo que es la hipersomnia, que es una persona que duerme mucho en todo momento, a toda hora y en todo lugar. Entonces, este tipo de trastornos y de patologías que es importante controlar y conocer, ir a un terapeuta o a un psicólogo para que este tome cartas en el asunto y vea qué tú puedes hacer para controlar ese sueño. También existe lo que son los terrores nocturnos o otra cosa es el sueño, la parálisis del sueño. Una anécdota es que hace muchísimo tiempo yo tenía muchísimo estrés. Esto también da lo que es la parálisis del sueño y los sueños nocturnos. Es porque tenía mucho estrés. A través de este estrés a mí me daba esa parálisis, ya que yo estaba tan agobiada por tantas cosas, por tantas materias que tenía que ver, tantos trabajos, que me costaba mucho dormir. Entonces mi mente podía estar relajada, mi mente podía estar en constante movimiento, pero mi cuerpo estaba relajado. Y de repente me levantaba y sentía que no me podía mover y entraba el miedo y entraba la sensación de angustia y desespero por no poder mover mis articulaciones. Pero sí pude estar consciente y ver lo que estaba a mi alrededor. Muchas personas tienden a decir que esto es un demonio, que se te mete. No, esto no es ningún demonio, esto es simplemente que tu cuerpo está tan relajado que no está consciente de que estás despierta y le cuesta mucho despertar. Y entonces el miedo te juega sucio y piensas que realmente hay alguien ahí, pero es la presión de tu pecho, del miedo que estás sintiendo en ese momento. Bueno, esta fue toda la exposición. Espero que les haya gustado y que hayan entendido cada uno de los trastornos. Y bueno, es importante que si alguno de nosotros sufrimos de este tipo de trastornos, ya sea el trastorno sexuales, trastornos de la conducta alimenticia que mayormente se ven a esta edad, o los trastornos del sueño por el estrés, mantengamos la calma y tenemos que asistir a un psicólogo o un terapeuta para que él nos ayude y nos dé las herramientas necesarias para nosotros sobrellevar este tipo de trastornos y estar tanto física como saludablemente. Bueno, hasta luego. Gracias.